Dios les bendiga, amados, en esta tarde hermosa que Dios nos da. Cada día dice la palabra del Señor que este es el día que Él ha hecho, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos. Como dice el apóstol, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro estado, y a veces nos cuesta, ahí es donde más nos cuesta, sacar fuerza de debilidad, y la palabra del Señor también nos enseña que diga el débil, lo dice la Escritura, y es algo como que es algo que no, a veces no entendemos. Dice la palabra, cualquier palabra donde dice diga el débil, fuerte soy, es como raro, pero es así, porque nuestras fuerzas no son nuestras, sino que vienen de Dios. Por eso el apóstol también escribe que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero seguir compartiendo la Escritura y volver un poquito atrás sobre lo que habíamos compartido, hablado sobre cómo, si realmente entendemos la palabra. Quiero que realmente entender la palabra. Y hoy quiero compartir, hablar sobre si realmente entendemos lo que habla el Antiguo Testamento, que siempre le he motivado yo a escudriñar, a leer la historia de toda palabra de Dios, de toda la historia del pueblo de Israel, de toda la historia de la iglesia. Y que dice la misma palabra del Señor que de ambos hizo un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo. Pero esto, ¿qué pasa con esto? Uno de los conflictos, es decir, una de las disputas y confrontaciones que más ha dividido a los cristianos, ¿sabe cuál es? Sobre dos cosas fundamentales. Y estas dos cosas encierra toda la palabra, toda la Biblia, la ley y la gracia. Y que es común de escuchar, hermanos, si no estamos bajo la ley ya, pues. Cuando Dios me libre que alguna vez diga eso, porque yo sé lo que Dios me ha enseñado a través de toda la escritura, a través de ya casi 50 años. Y esto ha traído problemas a la iglesia, a los cristianos. Y como que descansamos en algo que oímos. Por eso que la Biblia se acuerda lo que habla la palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo va a una aldea que se llama Berea, y dice que cuando él les habló la palabra, les enseñó la palabra, ¿qué dice la Escritura? Que ellos mismos, dice que cuando llegaron a sus casas, ellos mismos escudriñaban la palabra a ver si realmente lo que le decía el apóstol Pablo, lo que le enseñó, era verdad o no, y usted tiene que hacerlo también, pues. Usted que me va a ver tiene que hacerlo, casi ya realmente yo, Ricardo Carreño, le estoy enseñando la verdad o le estoy enseñando algo de mi propia cosecha, de lo que yo creo que es así. Pero una de las cosas que yo siempre le enseñé a mis hijos y siempre les enseñaré, y a los que están cerca mío, a mis nueras, a mi yerno, y con mayor razón a mis nietecitos y a nuestra nietecita que nacerá allá. Estamos felices por ello, entre paréntesis, muy felices. Es que todo lo que nosotros queramos plantear en la vida, porque nuestra vida, esta es nuestra vida, muchos años atrás, éramos muy jovencitos con Angelita, se formó cierta discusión en el grupo que estábamos allí de un estudio por la mañana, y Angelita dijo esta expresión, que esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida, de amar al Señor sobre todas las cosas, de apartarnos de las costumbres mundanas que no tienen ninguna relación con Dios, de apartarnos todo lo que nos agrada a Dios. Y esa es la realidad. Entonces, y este problema de la ley, de la gracia, ha traído, ¿por qué ha traído confrontaciones? Una persona que ha crecido en el Señor, un cristiano que a través de los años ha madurado y ya sabe discernir, como dice el capítulo 5, versículo 14 de Hebreo, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A los que tienen los sentidos, ¿cuáles son? Los conocemos: gusto, cierto, tacto, vista, oído, ¿y qué más? El olfato. Eso la palabra habla de los sentidos espirituales, como tenemos 5 sentidos naturales que son parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. También hay 5 sentidos espirituales.
para los que saben discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, ¿usted ha leído lo que Jesús dijo sobre la ley? Ahí levante la mano lo que lo han leído. Lo que nunca lo ha leído. Levante la mano lo que nunca lo ha leído sobre eso. Sobre lo que habla Jesús sobre la ley, porque los discípulos, los judíos le preguntaron. En otras palabras, especulo pero con seguridad por lo que él le responde. Dime, ¿qué opinas sobre la ley? Sobre la ley de Moisés, sobre los profetas, sobre los salmos. Mira lo que dice el Señor. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, o sea, para hacerla desaparecer, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde, lo más mínimo, ¿cierto? Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, escúchame, de manera que cualquiera, habla de cualquiera, puede ser usted, yo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de cuáles? De la ley. De estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, que los cumpla, los obedezca, este será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, si vamos al Nuevo Testamento, hay una relación perfecta. ¿Sabe usted que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo más o menos, y se recopilaron en 1600 años, todos los rollos de la Escritura, porque se escribían rollos, no existía la Escritura que conocemos ahora, y los del Nuevo Testamento tienen una relación perfecta. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice en las Escrituras. Cuando habla la segunda carta que escribe al joven Timoteo, capítulo 3, del versículo 16, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice? Que toda la Escritura, se refiere a toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Qué es lo que es redarguir? Confrontar, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Por qué nos corrige el Señor? ¿Por qué nos instruye? ¿Por qué nos confronta con la palabra? Dice el versículo 17, para que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. Pero hoy hay una expresión, usted sabe que hay una expresión muy común en el medio del cristiano. No leer el contexto es un pretexto. ¿Sabes? Yo busco ahí, pues yo algo aprendí que me han enseñado. ¿Sabes lo que significa contexto? Es decir, lo que es entretejido o enlazado. Es decir, sacar ciertas cosas de un todo. No leer el contexto es un pretexto. Entonces leemos parte y muchos se han acostumbrado a leer. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros recordamos con aquí. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? Mire lo que dice aquí, pero ha leído el contexto, lo que realmente nos quiere decir el Señor. Mire, y por ejemplo, ¿por qué se enseña hasta el día de hoy y de los púlpitos? Y la gente a través de los años se lo ha creído tanto, y el hermano le ha enseñado, el pastor, qué sé yo, le dice, hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero realmente, ¿sabe a qué se refiere esto? Mírenlo, eso lo voy a leer. Y es aquí donde encontramos que se ha entresacado en esa expresión, hermano, ya estamos, y lo enseña, dice la palabra, escúcheme bien, dice la palabra, y así lo dice la palabra, hermano, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es aquí donde se ha entresacado, es decir, se ha extraído, se
seleccionado elementos específicos de un conjunto. Y lo dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Romanos. Escuche bien. En Romanos capítulo 6. Voy a leer la parte B del versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ha leído todo el versículo, mire, es completo el versículo. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Pues, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué dice realmente el contexto de este mensaje cuando dice, ya no estamos bajo la ley, pero leamos el versículo completo? Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después voy a enseñarles esta tarde y voy a explicarles a qué ley se refiere el apóstol Pablo. Mire, ¿qué dice realmente el contexto? Dice, anterior a eso, el contexto empieza, toda la parte de esta enseñanza habla del versículo 1. Pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren lo que dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren lo que dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando nos bautizamos por la fe simbólicamente, ¿cierto? Somos bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra labor. Cuando somos bautizados por el Señor, el bautismo significa que andemos en vida nueva. Mira lo que nos habla la Biblia, el versículo 11. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuevamente quiero decirles, ¿qué quiere decir el apóstol realmente cuando habla que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Primero, quiero leerles cómo presenta el apóstol Pablo la ley. Hay una parte en la Biblia que él presenta la ley. ¿Lo has leído? Por eso yo le enseño a todos, lea la Biblia, lea la palabra, para que usted tenga conocimiento y nadie, cuando le pregunten sobre la esperanza, como dice el apóstol Pedro, usted esté preparado para confrontar con la Escritura lo que le preguntan. Y mire, voy a leerle cómo presenta el apóstol Pablo la ley. Primero, mire, capítulo 7 de Romanos, versículo 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. Porque ya había problemas en ese tiempo y también, hermanos, estamos bajo la gracia, no se olvide. No estamos bajo la ley. Cuidado, hermano. Cuidado a aquellos que enseñan sobre esto. El apóstol explica en este capítulo 7 realmente a qué ley se refería. Mire, escuche bien. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, si no fuera por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Dice uno de los mandamientos, no codiciarás. Entonces la ley es buena o es mala. La ley reveló el pecado. Mire lo que dice, escuche bien, quiero que me ponga mucha atención. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de la gente vive sin ley. Y no tiene, él vive desenfrenada. Pero cuando conoce la ley de Dios, las cosas son diferentes y las cosas totalmente cambian.
Totalmente cambian. Porque si la ley nos dijera que la codicia es pecado, yo no tengo idea, pero la ley me lo dice, que la codicia es pecado y es uno de los mandamientos que nos habla la Escritura. Mire lo que nos habla el versículo 12 de Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Lo había leído eso usted alguna vez? La ley de Dios, todos los mandamientos de Dios son verdad, son santos, justos y buenos. Entonces, ¿por qué tantas veces ha escuchado usted? Yo sé que usted también lo ha escuchado y los que me ven, hermanos, estamos bajo la gracia, así que no se preocupe, bajo la gracia. Y después lo voy a explicar bíblicamente qué significa realmente estar bajo la gracia de Dios. ¿Usted cree que, muchos creen que cuando dice estamos bajo la gracia, que este es el periodo de la gracia? O sea, antes no había gracia. Lea la Biblia. Dice la palabra del Señor cuando vino el juicio sobre este mundo con el diluvio, dice que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Lo ha leído? La gracia siempre ha estado, que es una misericordia. La gracia significa misericordia no merecible. Y Noé halló gracia delante de Dios. Ahora quiero leerles lo que el apóstol Pablo, cuando habla de la gracia, cuando se refiere a la gracia, que como dice que ya no estamos bajo ella, escuche bien lo que dice. Mire, el versículo 13 y 14 que leí de Romanos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Si él está explicando, si la ley es buena, entonces la ley me revela que yo estoy en pecado, que no debo codiciar, que no debo matar, que no debo, ¿cierto?, blasfemar contra Dios, etc. Entonces, si luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, y aquí marca una diferencia. La ley de Dios es espiritual, la palabra de Dios es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Y aquí empieza recién el problema. Aquí empieza recién el problema. Mire, escuche bien. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos deja lugar para la más mínima duda al enseñar a qué ley se refería. Mire lo que dice el versículo 21 y 25, pero quiero leerle antes otra cosa. Mire, ¿ha escuchado alguna vez lo que lo voy a leer? Mire, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y ahí está el problema. En nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la Biblia, como que si nosotros entendemos de este punto de vista, cuando la Biblia dice que en Cristo somos nuevas personas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas, entonces ¿por qué seguimos pecando y seguimos de repente portándonos mal, pecando contra Dios, ofendiendo al hermano, respondiendo mal? Empiezan a crecer sentimientos de rencor y resentimiento contra personas. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Mire lo que dice. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Por eso le cuesta orar a usted y a mí también. Por eso nos cuesta tanto, pero tanto buscar a Dios,
porque no, en este cuerpo que usted anda, que camina, que lo viste, que se pone bonita, y que nosotros los varones también muchas veces queremos ponernos bonitos, aunque seamos tan bonitos que los ponemos bonitos, y nos echamos perfume, nos alimentamos bien, vamos al gimnasio, etcétera, pero no mora el bien, dice la palabra. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, ¿me está escuchando? Porque el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo. En mi interior, ¿se acuerda que le he hablado que hay un hombre interior, que ese hombre está, la mayoría de los seres humanos está muerto, el hombre interior, por eso en Cristo resucita ese hombre interior, que Jesús dice, hay un hombre interior en nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora bien, escuche bien, y quiero decirles esta tarde, y con esto estoy terminando ya, y esta, miren a la ley a qué se refiere el apóstol. Sale en el capítulo 7 de Romanos. El apóstol Pablo no deja lugar aquí, no deja la más mínima duda en este pasaje bíblico, específicamente el versículo 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se refiere a la ley. ¿A qué ley? Y se lo dice, y esto es tremendo. Porque según el hombre interior, ese hombre que resucitó de Jesucristo, ese hombre que está muerto en delitos y pecados, como dice la Biblia, el mismo el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, que el mundo está muerto en delitos y pecados, el hombre interior murió, porque se acuerda que le he enseñado que murió Adán, pero cierto que murió, ¿no? Pero vivió 930 años, ¿quieren entender eso? El hombre interior, el hombre espiritual murió. Y hubo un momento que resucitó cuando vino Cristo. Y Él resucita al hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está, en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley espiritual, que es buena, santa y justa. Y escuche bien esto. Nunca se olvide esto que le voy a decir. Escúcheme bien. Pero veo otra ley. Y ahí está. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está, pues, hermano. Ahí está la explicación, lo que nos enseña la palabra, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué ley? Cuando venimos a Cristo, Él nos ayuda, dice su Espíritu Santo nos ayuda. El mismo capítulo, en el capítulo 9 de Romanos, nos habla el Señor, el capítulo 10, perdón, que nos habla que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero tenemos que tener esa relación con Dios. Si no la tengo, ¿cómo me va a ayudar? Es decir, si yo me duele el estómago, me duele un oído fuertemente, que no puede, dolor insoportable, y yo no voy al médico, el médico no puede ayudar. Y si nosotros estamos teniendo una lucha permanente en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza pecaminosa, y nos vamos a la presencia del Señor para que el Espíritu Santo nos ayude, cero problema. Por eso dice, quiero volverle a leer, y esto es maravilloso, escúcheme bien. El niño está escuchándome la palabra más que nosotros, parece. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la ley de mi mente? ¿Cuál es la ley de mi mente? Esta es la ley de su mente. Porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y esa ley que está en mis miembros, ¿dónde? No vemos algunos miembros, nuestros ojos, nuestros oídos. Oímos cosas a veces que no debemos oír, vemos cosas que no debemos ver. Nuestros pies, hay una canción muy antigua, muy cuidadito con los pies, ¿dónde van? Nuestras manos que tocan o lo que queremos tocar, etc. Esa ley se revela contra la ley de Dios. Entonces, ¿a qué ley se refiere
el apóstol a esa ley que está en mis miembros. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso la Biblia nos habla tan claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 16. No satisfagáis los deseos de la carne, sino los del Espíritu, porque estos se contradicen entre sí. Lucha. Es la lucha más grande que usted tiene interiormente. ¿Y dónde empieza esa lucha? ¿Dónde empieza? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde empieza? En la mente. Ahí esa lucha empieza todos los días, todos los días. Por eso que la ley de Dios, del pecado se revela contra la ley de mi mente, entiéndalo bien. La ley del pecado, de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, se revela contra su mente, porque ahí se maquina todo. Ahí empieza todo el problema, ahí empieza todo lo que se llama pecado, ahí empieza todo lo que se llama rebelión, ahí empieza todo lo que se llama desobediencia, ahí empieza todo lo que se llama no orar, ahí empieza todo lo que se llama no escudriñar la palabra, ahí empieza todo lo que no es perdonar al hermano, ahí empieza todo lo que no es amar a uno de los enemigos que le han hecho daño, ahí empieza. Y esa ley se revela contra la ley de Dios. ¿Qué le dice la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7 veces, Señor. Mira, porque nosotros somos mandados a hacer para poner números en todos los aspectos de la vida. Y Pedro, ¿qué le pregunta? ¿Cuántas veces perdonaré, Señor? Y le dice 7, y él mismo pone el número, 7 veces, Señor, como que si estaba en una manera, aquí me las mandé con el Señor, 7 veces. No le dije una vez, le puse más, 7. Y Jesús le dice, muy bien, 7 veces. Le dice así, 70 veces 7. Quiero repetir. Ahí está su problema y mi problema. El problema de todos los cristianos está en nuestra mente. Por eso que la ley del pecado se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de su mente? Porque su mente, cuando viene el Espíritu Santo sobre todo el poder sobre su vida, y usted busca a Dios, y Dios le habla a través de la palabra, le habla aquí, y su mente empieza a decir, tengo que buscar a Dios, tengo que perdonar a mi hermano, tengo que reconciliarme, tengo que soportar en amor a mi hermano. Porque yo digo, como le dije una vez, hay una expresión muy no vulgar, sino muy folclórica. Muy folclórica. A este lo mastico, pero no lo trago. No, usted tiene que tragar a su hermano, pero en amor. En amor. Qué increíble. Se lo quiero volver a leer. Entiéndalo, hermano querido, y los que me van a ver. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Por qué me lleva cautivo? Porque yo, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Descuidaron su mente. Y dijeron, muy bien, seremos como Dios, porque nos está diciendo la serpiente que seremos como Dios. Y descuidaron su mente. Cuando descuidamos nuestra mente, vienen los problemas serios. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me lleva? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero mire lo que dice el apóstol, mire lo que dice, qué tremendo esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. ¿No entiende eso? Y aquí viene nuestro problema. Más con la carne, la ley del pecado. Hermano, el Señor me dice que puedo pecar. ¿Cómo entendemos eso? Y no se olvide que la escritura no tenía números cuando escribían ellos, pues no, era una carta. Como usted escribe cuando en estos tiempos escribíamos cartas, no sé si alguna vez escribí carta en escrita, parece que no. Y mira lo que dice, escuche bien. Quiero volvérselo a leer.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Aquí, no se olvide, con su mente, con la mente servimos a Dios. Aquí entra todo. Y si entra algo bueno aquí, ¿dónde se va? ¿Y dónde sale? Por la puerta, que es nuestra boca, por nuestra lengua. Si entra lo malo, la misma dirección, no hay otra. El Uber va por donde mismo, por la misma dirección, al corazón y sale por nuestra boca. Más con la carne a la ley del pecado, pero no, y el apóstol dice, pone un sello aquí, un sello de oro, mire, versículo 1 del capítulo 8, que es un solo contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es? Nuestros miembros. Esa es la ley del pecado que nos habla la Biblia. Entonces no estamos bajo la ley del pecado, porque Cristo nos ayuda a superar cada día. Y si hemos caído, dice la palabra, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la ley y la gracia son totalmente compatibles, y ambas son absolutamente estrictas y rigurosas. Estrictas y rigurosas. Mire lo que dice la Escritura. Y termino, hermanos queridos. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Cualquiera que matare será culpable de ¿qué? De juicio. Hasta el día de hoy, el que mata va a juicio, ¿no? Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Las dos son estrictas, ¿no? Mire, si usted mata, va a juicio. Eso sigue hasta el día de hoy. En la ley de Dios no matará, esos otros mandamientos. Pero yo digo ahora también, Jesús dice, yo también digo ahora que el que se enoja con su hermano también va a juicio. Uy, qué fuerte. Entonces, ¿la gracia es estricta también o no? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y es aquí, en este pasaje bíblico que les leí, en donde Jesús enseña elevando el mandamiento no matarás del Antiguo Testamento, pero también enfocándose en la intención del corazón. Amén. Que esta palabra edifique vuestros corazones. Que esta palabra pueda entender, que nos ayude a entender que nuestro problema está aquí. Y ahí está la ley de Dios. Tiene que estar ahí. Y si no está la ley aquí, la ley de Dios, la palabra de Dios, enfrentaremos serios problemas. Dios bendiga esta palabra y nos ayude. Amén. Y amén.